Y ya cuando nos dijo eso, pues nosotros no sabemos, o sea, ni del lado de mi familia ha habido un caso, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis abuelos, ni de la familia de mi esposo, tampoco ha tenido ningún caso en su familia. Por eso no sabíamos de qué se trataba. Y esta enfermedad lo que es genética, crónica, degenerativa, que con el tiempo, que involucra a varios órganos del sistema respiratorio, del sistema digestivo, y depende mucho de la mutación que se tiene. Funciona diferente en cada persona, pero las afectaciones pues más comunes es en los pulmones y es en el páncreas. Pues sí es difícil como hacerte la idea de que en cualquier momento puede pasar. O sea, que aunque hagas las cosas que tienes que hacer, pues no hay una garantía de que te diga, ay, ya porque hiciste esto, no sé, va a vivir 100 años. Pero sí, pues le tratamos de hacer ver, pues más o menos por qué necesita su fisioterapia, por qué tiene que comer así, por qué son los lavados nasales, por qué tiene que estar tomando electrolitos, ellos así de diario, o ponerle más sal a su comida. Entonces yo digo que más adelante lo va a ir entendiendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y hoy estamos en una edición más, un episodio más del podcast Padres que Motivan. Este podcast que tiene como objetivo brindar un espacio para que los papás que de alguna otra forma han vivido situaciones complejas con sus hijos, están enfrentando ante un diagnóstico o ante una cuestión un poco compleja, pues nos platiquen cómo es que han salido adelante. Recuerden que el objetivo de todo esto que estamos haciendo, más que crecer en número de audiencia, que agradecemos mucho que se sumen, que compartan, que comenten, que se lo hagan llegar a alguien que lo necesite, justo es esto, el poder compartirlo con alguien que probablemente le ayude a encontrar respuestas. Y bueno, hoy como en todos los episodios tenemos a una invitada muy especial, estamos de manteles largos. Hoy tenemos a Diana Elizabeth Zapata Ledesma. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy contenta por la invitación y que nos permitas como platicar pues de nuestra vida, de lo que pasamos y de cómo hemos ido avanzando. Claro, no, al contrario, yo encantado de tenerlos aquí. Créeme que cuando inició el proyecto del podcast, enseguida pensé en ti, en tu historia y decir, claro, las personas tienen que escuchar la historia de Diana y sobre todo cargarse de esta sabiduría, de esta resiliencia y sobre todo quizá encontrar respuestas. Uh-huh. Les platico un poco de Diana. A Diana la conocí hace como 14 años aproximadamente en temas de universidad. Andábamos ahí en temas de liderazgo estudiantil. Diana estudió, si me equivoco me corriges, Diana, pero Diana estudió Derecho y después estudió en la normal. Correcto. Y fue presidenta, ¿es correcto? Sí, presidenta de la FENET, que es la Federación de Estudiantes Normalistas del Estado de Durango. Diana siempre se ha sumado a muchas causas y hace un par de años me tocó verla de nuevo, platicar con ella. Si mal no recuerdo, iba con Yomaira, con la odontopediatra, y ahí me platicó el tema del diagnóstico de su hijo Caleb. Obviamente a mí me impactó. Ya Diana nos va a platicar. Diana, de alguna otra manera, niños, niñas, familias que viven una condición como la de su hijo, pues trata como de apoyarles, trata como de estar ahí, sobre todo pues levantar la mano por quien lo requiere. Y pues gracias, Diana. Platícanos tu historia. ¿Dónde empieza? Pues a ti, muchas gracias. Pues empezamos, yo creo que con el principio de Caleb, de su vida.
Pues fue un niño muy buscado. Tómate tu tiempo, Diana, no te preocupes. Te dije, Juanito. Claro, es inevitable, ¿no? Pues estas sensaciones, emociones encontradas que si bien es cierto, ya hace tiempo tema diagnóstico, pues se sigue removiendo alguna fibra. Sí, claro. Muy buscado, muy amado, muy esperado. Fue un embarazo algo complicado. Pues yo creo que en muchos casos como con varias amenazas y reposo, pero pues iba todo bien, ¿verdad? Ajá. O sea, dentro de lo que cabe. El 19 de septiembre del 2019, Ujú. eh, Caleb quiso llegar a nuestra vida. Ok. Y todo bien, todo bien. Los primeros meses de su vida fueron muy normales. Ujú. Entonces nosotros no habíamos detectado nada diferente en él. No había algo que a ustedes les llamara la atención. Señales de alarma no existieron, quizá. Exacto, nada. Llevaba un crecimiento normal, ganando peso normal, hasta sus 6 meses, que Ujú. fue cuando se detuvo Ok. el crecimiento, ya no ganaba peso como ganaba al principio. Y entonces ya, pues él siempre tuvimos revisiones con su pediatra, el que lo recibió, pero pues también era como, pues vamos a darle chance, Claro. no vamos a alarmarnos. Y así seguimos hasta que pues llegó la primera neumonía. Ok. Y se nos hacía muy raro porque nosotros no salíamos mucho en ese tiempo y estábamos entrando a la pandemia, entonces era Ok. menos. O sea, Entonces, tendría aproximadamente unos 8 meses, quizá. sí. Entonces, O menos, ¿no? Quizá, ¿no? 6, 7. 6 meses. A Ajá. partir de los 6, 7 meses empezó con neumonía. La controlamos y todo estuvo muy, pues lo tuvimos en casa, no tuvimos que internarlo. Pero luego al poco tiempo, de nuevo, tenía otra neumonía y ya nos hizo mucha alarma. Claro. Entonces ahí pues ya estábamos un poco dudando de... ¿De qué está pasando, Exacto. no? Pero bueno, el doctor nos daba otros medicamentos y pues suele pasar, a lo mejor se contagió de un virus, como que tampoco fue tan preocupante, pero pues tú lo veías y estaba muy flaquito, Ajá. y pues no era normal, ¿verdad? Entonces, entonces hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos un especialista. O sea, si se nos enferma de tema respiratorio, pues yo creo ya hay que ir Con con el un neumólogo. especialista. Exacto. Ajá. Y gracias a Dios, nuestra primera opción fue la que nos dio el diagnóstico. Ujú. Creo que también la conoces. La doctora Selene Nájera. Ujú. Le mandamos un abrazo y Sí. un saludo a mi querida Selene. Sí, llegamos con ella como en la línea. Ok. Tranqui, no pasa nada. Espera. Toma tu tiempo. Yo creo que esa fue la peor parte. Ella va a salir con los ojos todos rojos.
Entonces llegamos con la doctora Selene, lo empecé a revisar y me hizo una promesa. Me dice, yo voy a atender a tu niño como si fuera mi propio hijo. Ajá. Dijo, voy a hacer todo para saber qué tiene. Y todo es todo. Dice, eso sí, como que ten la seguridad de que pues no voy a descansar hasta que sepamos qué Claro. tiene. Exacto. Y pues ya te da seguridad. Sí, me imagino que ya exacto. hace una diferencia, ¿no? El hecho de saber que alguien se compromete y que entiende a lo mejor tu preocupación, tu angustia, Sí. la incertidumbre que llegas a tener. Exacto. Entonces llegamos y estaba, pues sí venía mal el niño, porque ya era mucho tiempo. Le hizo estudios pues de todo, así laboratorios, radiografías, y me dijo, ¿sabes qué? Porque le mandó tratamiento porque estaba comenzando otra neumonía. Ajá, o sea, la tercera. Sí, en menos de un año. Ya era demasiado. Entonces le dio tratamiento y reaccionó bien. Entonces dijo, ella no habíamos visto que se empezó a deshidratar muy rápido. Entonces le dije, ¿sabe qué, doctora? Sigue así, no sé qué podemos hacer. Y dijo, es que con lo que yo le mandé debería ser suficiente. Hazle una prueba de electrolitos para ver cómo está su hidratación. Ajá. Y no, estaba súper deshidratado. Dice, eso no es normal. Claro. Entonces ya fue un signo como que ella... De más alarma quizá, exacto, ¿no? lo captó. Y dijo, pueden ser dos cosas o puede ser un problema de los riñones, que igual no deja que el niño gane peso. A lo mejor está aislado de lo que traen los pulmones y por eso se deshidrata rápido. O puede ser esta otra, que yo espero que no, y vamos a descartar primero lo de los riñones. O sea, aún no te mencionaba nada. No, todavía no sabemos nada. Entonces nos mandó con una especialista y lo revisaron, le hicieron estudios de los riñones y pues no salió nada. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Dice, hay una enfermedad que se llama fibrosis quística. O sea, ella ya fue... Sí. Es que luego ya supe después que ella trabajaba con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística aquí en Durango. Entonces, pues te digo que llegamos con la persona idónea. Exactamente. Y ya cuando nos dijo eso, pues nosotros no sabemos, o sea, ni del lado de mi familia ha habido un caso, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis abuelos, ni de la familia de mi esposo, tampoco ha tenido ningún caso en su familia. Por eso no sabíamos de qué se trataba. ¿En qué consistía la fibrosis quística? Y le mandamos a hacer un rastreo genético buscando las mutaciones que ella les sugirió, les mencionó, ¿no? Y sí tardaron pues un rato y en que me dice, tú todavía no busques nada, porque yo creo que lo peor que hace uno es llenarte de información que todavía no... Claro, empiezas a angustiarte, a preocuparte, ¿no? Y a veces corres el riesgo de encontrar información que sí. Más que aliviar tu incertidumbre, la aumenta. Exactamente. Y ya nos llegó la prueba y sí salió positivo en 2 mutaciones. Entonces, pero bueno, ya tienes un diagnóstico. Esto fue en el 2019. Ya para el 2020, bueno, para que te detecten esa enfermedad ya está incluida en el Tamiz. Ok. O sea, ya los niños a partir del 2020... O sea, ya se tiene como por ley, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Okay. Por lo mismo de que es muy importante la atención temprana, sí tiene que estar detectado desde el nacimiento. Pero pues ya a nosotros no nos tocó, no ¿verdad? les tocó como tal. Por eso nosotros no supimos hasta que tuvo síntomas. Hay niños que nacen con que no pueden expulsar el hilio meconial.
Y esa es una alarma, una primera alarma. Pero en el caso de Caleb, pues sí, no hubo nada. Ajá. Ok. Para quienes no sabemos o no tenemos el conocimiento de qué es la fibrosis quística, ¿qué es y por qué se considera como una enfermedad rara? Ok, pues es una enfermedad rara porque tiene poca prevalencia. Ajá. Es genética, se transmite a través de, pues, del gen de mamá y de papá. Por ejemplo, el papá es portador, pero al ser portador no tiene síntomas. Y la mamá es portadora, pero al ser portadora tampoco tiene síntomas. Hasta que se juntan y todavía cuando se juntan hay solo un 25% de probabilidad de que el niño tenga fibrosis quística. Hay un 50% de que sea portador y que no tenga síntomas. Ajá. Y hay otro 25% de que no tenga nada. Ok. Entonces, por eso ni en mi familia ni en la de mi esposo ha habido casos, porque a lo mejor nada más tenemos portadores. Pero no se mostraban las características. Sí, entonces o no sé. nos decía la genetista que es como una lotería. Y esta enfermedad lo que es genética crónica degenerativa, que con el tiempo que involucra a varios órganos del sistema respiratorio, del sistema digestivo, y depende mucho de la mutación que se tiene. Ok. Funciona diferente en cada persona. En cada ser humano. Exacto. Pero las afectaciones pues más comunes es en los pulmones y es en el páncreas. Pulmones y páncreas. Ajá. ¿Qué les pasa a los pulmones y páncreas de las personas con...? Por ejemplo, en los pulmones, pues esta enfermedad lo que hace es que las secreciones son muy espesas. Ajá. Entonces, para el cuerpo estarlas moviendo o sacarlas no es fácil como una persona normal. Entonces, nosotros producimos mucho moco en los pulmones, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Claro. Porque se está moviendo, ¿verdad? Pero en ellos es más difícil porque es muy espeso, entonces no se está moviendo normalmente. Y es muy fácil que agarre bacterias o que agarre virus y que empiecen a vivir en sus pulmones si no tienen una limpieza adecuada. Y en el páncreas, muchos tienen como tapados los conductos. Ajá. Del páncreas que produce, tu páncreas produce enzimas pancreáticas. Ajá. Que son las que nos ayudan a como deshacer los alimentos y que tengan mejor absorción para nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces ellos no tienen como esa función del páncreas o no la tienen al 100%. Te digo, varía como va dependiendo de la mutación. Y sí, en el caso de Caleb, pues sí es más como digestivo. Ajá. Tiene más dificultades a nivel gastrointestinal, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces nos explicaba la doctora que no había manera de saber si por el reflujo que le producía se originaron las neumonías o si era afectación de la fibrosis en los pulmones. Como tal. Pero lo importante pues es tener el diagnóstico para poder pues darle atención, ¿verdad? ¿El diagnóstico se hace mediante pruebas, entrevistas o solamente mediante entrevistas, un historial clínico o si es necesario algún tipo de estudio ya puntual? Sí, bueno, ahorita pues en primera instancia es el tamiz. Uh-huh. Si te sale alterado, pues tienes que darle seguimiento. Y hay una prueba de electrolitos, porque esta enfermedad también un signo como muy característico Ajá. es que cuando ves a la frente de los niños están muy salados, siempre. Ok. Siempre. Pierden mucho cloro, Ajá. mucho sodio. Todo. O sea, como si estuvieran sudando constantemente, Exactamente. ¿No? Cuando los niños sudan mucho que se les ve blanquito, Ajá. pero en ellos es así como más común que siempre están salados. Ok. Sudan muy, muy salado. Entonces es un aspecto que se tiene que considerar. Sí, es como... Hay una frase, no me acuerdo bien, pero
como los besos salados, Ujú, son de ellos. Es eso, les hacen una clorimetría, que ujú. son unos disquitos que ponen en la piel y hacen sudar al niño. Entonces, si está muy elevado los índices, es un total así Ok. positivo. Pero ya, si quieres entrar como más a fondo de cuál es mutación es la que tiene tu niño, pues sí tiene que ser un rastreo genético, que es como una prueba de sangre Ujú. que mandan a un panel de algunas mutaciones, las más comunes, porque Ajá. en esta enfermedad hay más de 2000 2000, por mutaciones. decirlo de alguna forma, como 2000 tipo de, Sí, de fibrosis quística. correcto. Ok. Y están por grado. Son, creo, 5 grados de, de muy grave a como tener síntomas leves y así. Y en el caso de mi niño tiene una, pues casi de las más graves, pero tiene otra de las menos. Ok. Y casi siempre cuando son dos mutaciones predomina la que es, La que es menos. ajá, Ok. afortunadamente. O sea, de alguna otra forma esto habla de un pronóstico más Mm, esperanzador. exactamente. Sí, hay niños o personas que tienen mutaciones únicas en el mundo y ahí está más complicado. Que justo me decías que aquí en Durango hay Ujú. un chico, ¿no? De 14 años. Sí, ya es un adolescente y él tiene una mutación que es única en el mundo. Entonces, ahorita, este, ha avanzado mucho la tecnología, la ciencia médica en esa enfermedad y pues para las mutaciones más comunes hay un Ajá. tratamiento que es muy esperanzador. Se llaman correctores genéticos, Ok. que corrigen la deficiencia que tienen las células de ellos de transportar las secreciones. Es como poderle ayudar, ¿no? A ser un Sí, conductor para que sea más fácil, quizá. sí, ahorita sí están como un poco inalcanzables, pero Por cuestión económica. sí, sí cuesta como, ay, creo que son como $70,000 al año. $70,000. Bueno, es una cosa exagerada, como $300,000 el tratamiento, pero si lo dejan de tomar, pues regresa a todos Todos los los síntomas. síntomas, todas Sí, estas dificultades. correcto. Para ti, Diana, más allá del tema del diagnóstico, que me imagino lo complejo que fue el Ujú, entender, el buscar respuestas, que muchas veces una respuesta es ¿y por qué no? No es ujú. una respuesta que calme la angustia, el dolor, la preocupación. ¿Cómo le hace una mamá, cómo le hace un papá, una familia para enfrentarse a un diagnóstico Ujú, que pues parece ser que es muy sombrío, que es poco sí. esperanzador? ¿Cómo se vive y cómo se enfrentan ustedes a todo esto? Sí, pues al principio es investigar porque no sabes nada, así. Y yo creo que pues mucha gente no o desconoce que existe este tipo O de... no dimensionan, Ajá, ¿no? Porque exacto. no tiene un nombre como cáncer. Quizás cáncer es sinónimo de muerte y fibrosis Sí, quística es como de, ¿qué pues es? sí, algo, Ajá, algo pasó ahí, ¿no? exacto. Entonces es primero investigar. Nos pusimos a investigar por nuestra cuenta. Y también mucho fue de explicación de la doctora que sí estaba empapada del tema, Ujú. que nos ayudó mucho y luego decía, pues ya, sí, con este diagnóstico tú y yo vamos a ser amigas toda la vida. O sea, porque pues siempre hay que estar en Sí, como contacto. atentos, ¿no? Exactamente. Y luego viene la parte de buscar ayuda de gente que ya sabe, ¿verdad? De que manejan este tema de la enfermedad. Y por recomendación de ella nos recomendó la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y gracias a Dios caímos en buenas manos. Ellos tienen todo una capacitación Ujú. en Estados Unidos, en Europa,
del manejo correcto de los pacientes con tal condición. Sí. Entonces ya como que, y el ir conociendo historias pues exitosas. Claro. Que hay de todo, ¿verdad? Nos toca estar en un grupo de papás que es de todo México, con pacientitos. Y luego de repente escribe, no sé, un chavo de 33 años. Sí. Joven. Ajá, jovencísimo. Un padre, ajá. De 33 años que tiene la enfermedad y súper bien. O sea, claro que tiene sus... Sí, sus limitantes. Exacto, como muchas de las enfermedades o condiciones. Pero pues te da esperanza. Entonces, si él pudo, podemos también nosotros. Claro. Es mucho de disciplina y si pasas por muchas cosas. Yo creo que duramos muchos días sin poder dormir, yo creo, de viendo qué vamos a hacer. Sí, claro, me imagino, ¿Cómo ¿no? vamos a pensar en el futuro. Exactamente. Me imagino que como tal, como tú bien lo decías, pues no es una enfermedad barata. No. Y que desafortunadamente quizá aquí en Durango o en el país muchas veces no se tienen los recursos para hacerle frente. Afortunadamente, nosotros nos diagnosticaron en una época en la que pues ya está en el cuadro básico los medicamentos básicos de él, ¿verdad? Claro que hay, por ejemplo, cosas como vitaminas especiales o no sé, como cosas extra que ya esas dependen de ti, ¿verdad? Totalmente. Claro. Pero lo básico que es su medicina para los pulmones para que ayude a que el moco se haga más líquido y que se saque más fácil, le tenemos que poner una nebulizada diaria. Y sus pastillas que le ayudan, las enzimas pancreáticas que le ayudan para comer. A procesar, ajá. Eso es lo que, pues afortunadamente, sí lo cubre. Creo que el IMSS también lo cubre y el ISSSTE. Entonces, afortunadamente, te digo, llegamos o nos tocó en una buena época. Claro. Porque yo creo que lo que más me ayudó después del diagnóstico fue hablar con la mamá de este niño que te digo que es adolescente, porque desde su perspectiva, pues ya pude entender muchas cosas. Claro. Y por eso también me animé a venir. Claro, digo, porque al final de cuentas, como tú bien lo decías, al ser una enfermedad rara de baja prevalencia, es decir, donde no hay muchos casos, el encontrar a alguien que pueda o que tú puedas identificarte, entender su historia y hasta en cierto punto ser un aliciente, pues vale mucho la pena escucharla. Exacto. Y obviamente, pues la intención es esa. En algún momento me decías que tenías esta idea de poder hacer o querer hacer una asociación aquí en Durango, una filial de la asociación en Ciudad de México. En Durango, ¿cuántas personas que tú conoces, Diana, tienen esta condición? Ahorita creo que somos como 5. Como 5. Sí. O sea, de todos los niños de Durango, probablemente 5 estén diagnosticados. Sí. 5. Y no queremos que sean más, ¿verdad? Pero claro, obviamente. Pero sí fue mucho de platicar con esta mamá, porque me decía, ¿sabes que antes no existían estas medicinas en el cuadro básico? Pero yo vine y me planté en el hospital hasta que me las daban y se enojaban conmigo y no me importaba. Y ella cada rato lo lleva a México a que lo atiendan en la asociación. O sea, es una señora tan movida y le tocó como sola, ¿sí sabes? Le tocó abrir brecha. Exacto. Quizá, ¿no? Sí, y lo dije, pues es que ninguna mamá deberíamos de estar solas. Claro. O sea, que nuestros niños necesitaran algo, así como le tocó a ella. Digo, si somos, no sé, 5, pues seamos 5 que nos ayudemos entre nosotros, ¿verdad? Claro, que no porque sean pocas, no quiere decir que no se merezca la atención, al contrario. Exactamente. Entonces, luego también viene esta parte de
pues gracias a Dios, hemos podido, pues a la medida de nuestras posibilidades, que lleve un buen manejo de la enfermedad, Caleb. Pero también digo, pero todos los niños merecen Sí, merecen tener las mismas, oportunidades y exactamente, la misma atención. exactamente. Entonces, luego te topas con casos, no sé, nos tocó una niña que no podía acceder al medicamento porque no tenía el diagnóstico. Y pues la prueba genética no es barata. No, claro, no es barata, Ajá. no es sencilla, bueno, Ujú. bueno, tomar la muestra sí, pero hay que enviarla regularmente fuera Sí, de sí, México. aquí en Durango no. Y es todo un tema, el envío. O Sí. sea, no es como, ay, voy a enviar un paquete por. No, o sea, es Ujú. algo muy específico. Y la mandas esperando que estén las mutaciones en el panel que ellos tienen, ¿verdad? Claro. Porque si no ya es otro tema Ya es más grande. buscar otro laboratorio que Sí, corrobore. correcto. Entonces hicimos una pequeña colecta y pues afortunadamente hay mucha gente buena. Todavía de buen corazón. Sí, que ni dudaron y afortunadamente le pudimos dar el diagnóstico a la niña porque ella sí había tenido un hermano mayor con la condición, solo que yo lo conocí muy poquito porque falleció a muy temprana edad de lo mismo. Entonces era casi obvio que pues que la niña también Lo iba a tener. sí, eran tres hermanos. El mayor sí lo tenía, la de en medio no, y la más Y la chiquita más sí. pequeña sí. Afortunadamente ya pudo acceder al medicamento. Y mejorar su Claro, calidad de vida. sí. Ahorita, Diana, decías que el hermano de esta nena falleció de edades tempranas. Ujú, ¿Cuál es el promedio de edad que llega a vivir ujú. una persona con el diagnóstico de fibrosis quística? Pues ahorita estamos en los 18 años en 18 México, años en México. pero ya se ha incrementado mucho la edad promedio. Por ejemplo, en países, no sé, como Canadá, son Ujú. los que tienen la tasa más alta de, creo que hasta los 40, 50 años, 40 años creo. Pero luego te informas y tiene mucho que ver el manejo que le das desde muy Desde pequeños. pequeño, la atención temprana, Exacto. ¿no? Entonces, esta edad promedio de 18 años es porque antes no se diagnosticaban a edades tempranas. Ok. Siempre se confundía con alergias, con, pues sí, es que así es delgadito. O es que se me enferma mucho de la gripa y que le dan neumonías, pero pues así es. Tiene asma, no sé. Sí, un desconocimiento de lo que Exactamente. pasaba. Entonces, como no se diagnostica a tiempo, pues por eso baja mucho la probabilidad de vida. Entonces, súper acierto que lo tengamos en el tamiz, porque eso les alarga la vida, pues a los niños. Lo que hagas por ellos ahorita, este, les va a ayudar en el Les va a futuro. ayudar en el futuro. Ujú. ¿Qué ha sido lo más difícil como papás de esta condición? Porque me imagino que va paso por paso, ¿no? Es decir, primero el diagnóstico, primero socializarlo, saber Sí. cómo se trata, y luego me imagino lo duro que debe ser de, oye, pero la calidad de vida puede ir mermando, Ujú. la edad en la que a lo mejor se va a empeorar la situación. Me imagino que es súper complejo. Sí. ¿Qué ha sido para ustedes lo más difícil durante todo este proceso? Pues yo creo que, pues sí es difícil como hacerte la idea de que en cualquier momento puede pasar. O sea, de que aunque hagas las cosas que tienes que hacer, pues no hay una garantía de que te diga, ay, ya porque hiciste esto, este, no sé, va a vivir 100 años. Pero también entiendes que aunque no hubiera tenido la enfermedad,
tampoco hay garantía. Claro, que es una posibilidad por el simple hecho de ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces, no tenemos nadie garantizado nada y pues más bien quedarte con hacerlo lo mejor que puedes. Lo que toca, ¿no? Con lo que tienes, el disfrutar cada momento, Sí. Sobre todo disfrutar, porque, bueno, veía un video y me hacía mucho sentido porque le preguntaban a como diferentes mamás Ajá. de qué esperas que tenga tu hijo cuando crezca. Y pues mamás con niños que no tienen, bueno, Ujú. Que sí no lo vas a tienen, editar, que no ¿verdad? tienen. Sí, tú tranquila, tú tranquila. Con mamás que tienen niños que no tienen ninguna condición, era, pues yo espero que sea un profesionista exitoso, que le vaya bien en la vida, que tenga una carrera que disfrute, que le guste lo que haga. Y así la mayoría de las mamás, ¿verdad? Pero luego llegabas con una mamá. Ay, no, te va a hacer editar mucho. Nada, te preocupes. Llegaba con una mamá de un niño que tiene alguna condición Ujú. y era, pues que sea feliz. Claro. Y que sea feliz con su vida. Que disfrute, ¿no? Que a pesar de sus circunstancias pueda sonreír, disfrutar, vivir. Esa- sí. Entonces, pues más bien es que disfrute todo. Que disfrute Todo, todo todo. lo que pueda vivir. Es una condición, enfermedad que pudiera ser incapacitante. Es decir, hay ciertas acciones que a lo mejor no podría hacer como cualquier otro niño. Gracias a Dios, porque hasta eso, pues agradecemos. Caleb tiene una como condición leve Ujú. y hasta ahorita no ha tenido como restricción. Ok, o sea, él lo puedes encontrar brincando, Sí, jugando fútbol. correcto. Nos ha ido muy, muy, muy bien, gracias a Dios. Es porque luego nos explicaban los doctores que puede tener fibrosis quística y todas las demás enfermedades. O sea, no es de que, ya tiene Ya se fibrosis. excluye todo lo demás. Exacto. Entonces, nos han tocado, bueno, en el grupo en el que estamos, de niños que tienen parálisis cerebral y O, fibrosis o quística. sea, Sí, muchísimo más complicado. correcto. O tienen cáncer y fibrosis quística. O sea, pero llega a veces que las enfermedades respiratorias en ellos son más fuertes, ¿verdad? Ajá, sí, me imagino más Sí, frecuentes y más severas, ¿no? exacto. Entonces, lo que hemos visto es que sí hay pacientes que cuando tienen pues sí, una enfermedad respiratoria, sí es, o sea, les dificulta mucho asistir a la escuela recurrentemente y trabajar. Sí, me imagino que su sistema inmune y muchas cuestiones están muy debilitadas y Exactamente. se evita exponerlos ante... Sí. Entonces, por eso desde ahorita es mm, ayudarlos con la alimentación. Ellos tienen dietas hipercalóricas Ujú. porque tienen una mala absorción de grasas y Entonces proteínas. hay que... Sí. Él puede comer todo lo que él quiera, todo y más. Por ejemplo, está en el nivel que necesitan que cuando tomaban, bueno, los bebés que toman leche, les tienes que echar aceite en la leche. Ok, O sea, para compensar. esta falta de Exacto, absorción sí. de grasa. Ellos usan unas vitaminas especiales que se absorben diferente que las que Ujú. nosotros tomamos. Claro. Pues también puede quien necesite suplementos como proteínas extra. Y todo esto desde niños se los fomentas, porque ya cuando están más grandes, pues ellos se tienen que hacer cargo de su propio cuidado.
también es También es un aspecto que... exacto. Entonces es de mucha, mucha disciplina. Nosotros diario es sus nebulizaciones y su terapia. Así es muy raro, por casos muy extremos que no se hace, pero él sabe que diario... ¿En qué consiste la terapia de Caleb? Es terapia respiratoria. Okay. Primero es como sus nebulizaciones con su medicamento y ya una vez que entró el medicamento y que hizo líquido el moco, nosotros afortunadamente Dios nos ha puesto como con las personas indicadas y tiene un chaleco percutor. Ok, que hace vibraciones. ¿Y esto qué hace? Que le ayuda a despegar el moco que esté pegado en los pulmones. Y luego viene la otra, que es la fisioterapia. Ok. Que esa la hacemos nosotros. Ahorita nosotros la hacemos desde que estaba niño. Pero va a llegar un momento en el que él tiene que hacerla solo. Va a tener que hacerlo. Sí, él lo hace solo. Todavía no, pero sí hay como etapas. En algún momento lo va a hacer. Y eso ayuda a expulsarlas. También cuando ya, bueno, amigos muy cercanos, cuando ya sus niños traen como congestionado su pechito y les ayudamos con las fisioterapias para que... Para poder, ok. Sí, les ayuda mucho. Pero y fíjate, ahora que tocas ese tema, aquí en Durango no hay fisioterapeutas respiratorios. Así por ningún lado. No hay. A lo mejor hay quien tiene noción. Ajá, pero no que sea especialista. Exactamente. Y después del COVID también mucha gente pues necesita, requiere, ¿verdad? claro. Exacto. Y desconocemos también esta parte. Entonces, afortunadamente siempre, luego también es como que, digo, si ando metida en otras cosas, digo, también tengo como que pues más motivación por esto, claro. ¿verdad? Y gracias a Dios conseguimos que de la Asociación Mexicana vinieran los fisioterapeutas respiratorios a Durango a través del DIF estatal, para capacitar a los terapeutas del CRE, y demás neumólogos y doctores, quien quiso aprender un poco, nos enseñaron ahí las técnicas. Wow. Entonces tuvimos 2 días de capacitación. 2 días intensísimos. Sí, pobrecitos, los exprimimos. Pero dije, ahora, o sea, ya cualquiera puede venir y ayudarle. Claro. Entonces, para los casos porque todo fue bien poquito teórico y la mayor fue todo práctico. Entonces nos llevamos 2 pacientitos. No eran de fibrosis quística. Porque también eso, no pueden convivir los pacientes de fibrosis quística. ¿Con pacientes con fibrosis quística? ¿Por qué, ¿Has visto Diana? la película a 2 metros de ti? No. Son 2 pacientes de fibrosis quística y no pueden estar a menos de 2 metros. Porque cada quien tiene sus propias bacterias. Sí. Y entonces lo que puedes contagiarte muy fácil y hay bacterias muy, muy dañinas para los pulmones. Ok. Y más en ellos. No sabía este dato que es sorprendente. Me imagino que todavía avala el tema de una enfermedad rara porque en lo que tengo conocimiento pues no hay como otra enfermedad quizá que te diga no puedes convivir con alguien que también la padezca. Sí, entonces pues entre mamás convivimos pero nuestros niños no se ven, ellos no se conocen. ¿Y pueden convivir con cualquier otro niño? Sí, sin problema. Ajá. Solo en ellos porque es que hay bacterias que se van quedando en los pulmones. O sea, sí, hay quienes tienen más tema respiratorio. Y te decía, como el moco es muy espeso, se van colonizando de bacterias. Van ahí como... Entonces, erradicarlas ya es muy difícil. Por eso también nosotros tenemos doble cuidado con los antibióticos. Porque llegan a tener mucha resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿te has visto como un panel
que decía que lo traían mucho en Facebook, que decía tal bacteria y lo resistente a Sí. pues es de una paciente de fibrosis Ok. quística, que ya así cuando Pues ya, ella no le hace como... no cualquiera. Entonces, por eso nosotros ya es así como que de muy estricto uso los antibióticos, porque no sabemos en un futuro cómo nos... cómo se pueda Ajá. presentar esta cuestión. Sí, justo. Entonces, por eso llevamos a ese taller que te decía, Ajá. pacientitos que tenía, creo que uno lo habían operado del corazoncito y usaba oxígeno. Y no me acuerdo por qué era el tema de otro niño que también usaba oxígeno. Entonces, cuando usan oxígeno muy constante, Ujú. también tienen estos problemas en los pulmones. Como que pues se llenan de secreciones, Ajá, me imagino. entonces es más difícil. Y ahí pues la fisio le hizo como las maniobras que nos enseñaron. Y haz de cuenta que al principio el bebé lloraba súper despacito. Ajá, y después... Entonces dijo, ¿sabes qué? Y le enseñó a la mamá, tú puedes hacer esto y este ejercicio y este así. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no me puedo detener porque siento que ya casi las va a expulsar. Y es que los bebés no expulsan las flemas, se las tragan. Ujú. Por eso no vemos que ellos tienen Que ellos flema. tienen flemas. Y ya cuando terminaron, pues el llanto del bebé. Otra O sea, cosa. ya Sí, libre de cualquier estímulo que no pudiera hacer que exacto. sonara. Sí, ellos no las pueden sacar como los adultos. Entonces eso, lavados nasales. Y la verdad que todos los que fueron sí lo aprovechamos Lo supieron mucho. aprovechar. Qué bueno que, digo, mi reconocimiento para hacer esta gestión, que más allá que estés en el medio, lo haces por el bien común. Sí. En este caso, Diana, Caleb, y tú lo mencionabas hace rato, ellos en algún momento se van a hacer responsables de sí mismos. Caleb sabe su diagnóstico, sabe qué le pasa y también qué ha sido lo más difícil para él, porque me imagino que desde pequeñito estar médicos, estudios, me imagino que ahora tiempo de frío hay que estar más atentos. Afortunadamente no hemos como tenido muchas limitantes con él. Más o menos le explicamos en qué consiste su enfermedad, pero todavía como que no logra entender. Digo, No. ¿tiene ahorita 7 años? 6 años. 6 añitos. Sí. Pero sí ya empiezan las preguntas de, por ejemplo, él para su lunch lleva sus pastillas de pancreatina. Entonces, mamá, ¿por qué yo tengo que tomarme las pastillas y nadie de mis compañeros toma pastillas? Claro, y me imagino que son pastillas normales. O sea, ¿sí? normales. Exacto. Entonces, pues le explicamos pues a nuestra manera, ¿verdad? Claro, y también de una forma que quizá él pueda entender. Correcto. Entonces, yo le decía que pues todos los cuerpos funcionan diferente y todos somos diferentes. Que, por ejemplo, en su salón, bueno, anteriormente teníamos un compañerito con síndrome de Down y había niños que usaban lentes, entonces cada quien tiene como... Tiene una forma diferente, Exacto. ¿no? Entonces ya como que se quedó tranquilo. Más tranquilo. Sí, pero sí, pues le tratamos de hacer ver, pues más o menos por qué necesita su fisioterapia, por qué tiene que comer así, por qué son los lavados nasales, por qué tiene que estar tomando electrolitos, ellos así de diario, o ponerle más sal a su comida. Entonces yo digo que más adelante lo va a ir Lo va entendiendo. quizá a comprender. Sí. Entonces no ha habido ninguna situación como tal así que le limite. Justo me decías que ahorita, bueno, que estaba practicando fútbol. Sí, no, de hecho para ellos el ejercicio es vital. Es de lo más importante. ¿Cualquier tipo de ejercicio o aquel que tiene que ser más aeróbico? No, cualquier tipo de ejercicio.
Pero luego, como que el que ellos hagan más masa muscular les ayuda. mucho. Sí, Ok. les ayuda mucho, mucho. En la escuela, Ujú. tus compañeritos saben, los maestros saben. Pues sí, es como, sí hay una carta que ya está hecha como de la Ujú. asociación donde se explica, ¿verdad? De que se les permita ir pues al baño más veces, Ajá. que se les permita traer siempre su botella de agua, que te avisen por favor si hay alguna enfermedad o que un niño se enfermó para nosotros tomar como nuestras precauciones, ya sea mandarlo con cubrebocas esos días, pero sí para evitar las menores infecciones posibles. ¿Qué pasaría si esto no ocurre? Es decir, la probabilidad de que contraiga una enfermedad y se vuelva más grave. Pues es que va todo ligado. Por ejemplo, si tiene una buena alimentación y no sé. Si apoyamos su sistema inmune, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Entonces no es tan grave. Lo que sí, por ejemplo, pues nos tocó la pandemia. Justo. Nos tocó la pandemia y sí era estar así, pues Sí, súper me imagino pendientes, no veíamos. 6 meses, más o menos 6, 7, cuando llegó la pandemia. Sí. Entonces era estar. Y todo el tiempo, hasta eso la familia fue muy comprensiva. Casi no veíamos a nadie. Por lo Sí, mismo de. por la misma cuestión. Y por ejemplo, él entraba en el grupo de los primeros niños que se podían vacunar. Por riesgo, ¿verdad? Exactamente. Sí, por el riesgo tan alto. Y ahora nosotros, bueno, antes no lo acostumbrábamos malamente, pero desde que está Caleb, todos a su alrededor nos vacunamos. Hay que de vacunarse. influenza, de COVID, de todo. Que es lo importante, ¿no? Ujú. O sea, el tema de la prevención. Exacto. Puede hacer una diferencia significativa en Caleb y obviamente también en esta toma de conciencia. Así es, sí, entonces ya todos a su alrededor, pues ya nos ayudan mucho también cuidándonos, o ya saben, sabes que está resfriado mi niño para que no. Claro, o sea, como esta conciencia también de los Exacto. demás, ¿no? De, oye, sabes que algo no está bien acá, entonces. Y se agradece extremar mucho, la precaución. verdad. No, claro, me Sí, sí, imagino sí. que es esta conciencia colectiva que ayuda mucho. Ujú. Me surgió una pregunta, Diana, no sé cómo planteártela, te la voy a mencionar así. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes no sobreprotegerlo? Porque obviamente el tema de la sobreprotección es algo que se da en muchos nenes, muchas Ujú. chicas, muchas niñas que tienen alguna condición. Pero en este caso, obviamente sabes que de alguna otra forma el cuidado, la atención, Ujú. tiene que ser el Puntual. pan de todos los días. Y yo creo que yo he batallado más con eso que mi esposo. Yo creo que al principio fue inevitable, así no sobreprotegerlo. Claro. Porque las veces que estuvo como muy mal, o sea, fue un estrés. Yo creo que nunca he tenido ese estrés en la vida. Tan desafortunado. Exacto. Entonces el no querer pasar por eso otra vez te hace hacer muchas cosas. Pero luego mi marido siempre es más relajado. Y pues a veces no me gusta, pero qué bueno que tengamos este equilibrio. Que justo hay que entender este equilibrio, ¿no? Habrá quien en una situación de crisis saque los pañuelos. Sí. Y a veces habrá quien saque los pañuelos, también entra en crisis y a lo mejor ya la persona que lloró en un primer momento le toque sacar los pañuelos. Exactamente. Entonces yo creo que si yo me dejara ir por mis pensamientos, pues no disfrutaríamos de muchas cosas. Que también, siendo muy honestos, Diana, tienes todo el derecho de angustiarte y preocuparte y sentirte así, porque sabes que hay un factor determinante que puede hacer que las circunstancias se agraven de manera. Y entiendo también el hecho de que lo hemos mencionado en muchos episodios, pues desafortunadamente Durango carece de especialistas, que a lo mejor en el caso de Caleb ha habido especialistas como la doctora Selene, como la nefróloga que mencionabas,
pero a lo mejor no se tienen los adelantos tecnológicos, los equipos apropiados y el tener que viajar en una condición Exacto. así hace que se vuelva más complejo. Entonces, por eso es como vamos a plantear y ver qué sí podemos hacer con todo esto y con justa razón, pues, cuidarlo y Sí. cuidarse. Sí, exactamente. Por ejemplo, mi marido es más relajado y nos ha permitido como disfrutar más, pues de que Cale pueda experimentar más, porque también nos decían psicólogos de la asociación Ujú, que es no dejar que te defina la enfermedad, claro, que defina tu vida, sino que claro que sí hay ajustes, pero luego como lo haces tan de diario, pues ya se se vuelve una vuelven rutina, parte ¿no? de ti, de tu Claro. día, y ya lo ves como algo normal. Justo, Diana, ¿cómo aprendes a vivir con esa vulnerabilidad? Digo, porque al final de Ujú, cuentas, cuando tú explicabas que pues nadie está exento de en algún momento perder la vida, que nadie tiene un contrato que te diga vas a morir a los 80, a los 90 de una enfermedad o de un accidente o simplemente ya te toca, ujú, ¿cómo aprendes a vivir con la vulnerabilidad? ¿Cómo la abrazas? Digo, porque al final de cuentas el ser humano es vulnerable en todos los ujú, sentidos, pero a veces el no tener esta conciencia te permite vivir y no angustiarte, pero acá es ujú. como, o sea, todos somos vulnerables y tenemos que disfrutar. ¿Cómo Pues, aprendiste? ¿Cómo ha sido ese proceso? pues bien complicado. A veces, digo, hay días buenos y hay días no tan buenos. O sea, aunque él esté bien y todo, hay días que, o sea, mi carga mental está Ujú. mucho más complicada. Y más cuando veo así, no sé, en el grupo de, ay, ¿saben qué falleció tal Y se están al niño? pendiente de todo Sí, esto. y ya como que te aterriza, te aterriza y dices, es que él está bien, pero al fin de cuentas es una enfermedad, ¿verdad? Que hay que atender, que hay que cuidar y no deja de ser, pues pues sí, algo grave, ¿verdad? Porque luego era como, no sé, nos decían amigos pero a lo mejor no le va a dar tan grave o a lo mejor se va a Claro, mejorar. que a veces las personas en su afán de acompañarte, aliviar tu Sí, dolor, dicen como palabras y es como de, ok, gracias, pero la sí, realidad es otra quizá. exacto. Luego el doctor en México sí es más frontal y sí te aterriza, ¿verdad? Así de, yo sé que pues es su trabajo, ¿verdad? Claro. Pero sí, Sí, me sí es imagino complicado. que recuerdo en alguna ocasión me platicaban de un nene que le habían diagnosticado diabetes y era Ujú, como de, pero ¿sabes qué? Te tienes que inyectar insulina y el ujú. doctor fue como de, ven mi nene, levántese la playera, agarre esto y píquese. Y el niño así como de, y la mamá En súper shock, angustiada. claro. Y él le decía, pues es Así que es, así tiene ajá. que ser. Y decía, Sí. ay, no sé si sea la forma apropiada, pero al final de cuentas, pues es esta realidad. Y Ujú. obviamente creo que de la parte profesional, el encontrar estas palabras Sí, a veces está es difícil. complicado y sobre todo este acompañamiento Ujú. también es complejo. Sí, es difícil porque, por ejemplo, pues a veces como que, no que se te olvide, pero pues ya andas más tranquilo y así. Ajá, Pero luego es así, no sé, cuando lo diagnosticaron me dijeron, pues busca un seguro de vida de gastos médicos, a lo mejor por si le pasa otra cosa, ¿verdad? claro. Porque pues ya tienes el diagnóstico, ya no te lo van a cubrir con lo que tiene, pero a lo Ajá. mejor lo demás sí. Y entonces empecé a buscar y me dicen, ¿sabes qué? Está catalogada en las Como, ajá, enfermedades catastróficas, catastróficas. claro. Y ahí dices, no manches, o sea, o no sé, cuando le dije a un amigo que es pediatra, dije, oye, es que me dijeron esto, que tiene esto. Y cuando me dijo, no sé ni qué decirte, lo siento mucho. Y yo, Claro, y fue como de, ¿cómo no? exacto, entonces son como, vas teniendo golpecitos de De realidad realidad muy que, duros. exacto. Y esto no lo dice Diana, lo digo yo, injustos, muy injustos. Porque obviamente yo recuerdo, por ejemplo, cuando saqué mi seguro,
de vida, me decía, nada, es que sabes que tienes que saber que al menos durante 4 años no te puede dar cáncer, porque ya no, ya se anula tu seguro. Sí. Si te vuelve a dar cáncer después de 4 años, Ya. está bien. Y es como de, híjole, a ver, o sea, mi dinero sí les importa mientras esté bien, pero si me llega a pasar, o sea, me quedo sin la atención, y eso es una situación desafortunada que no solamente pasa en los niños que tienen una enfermedad rara, sino en muchas otras condiciones. Claro. Y creo que eso es un acto inhumano y creo que es un acto atroz, la verdad. Y eso lo digo yo, no lo dice Diana. Porque, vamos, o sea, no hay quizá los recursos suficientes para poder atender todas estas cuestiones. Sí, te digo, pero pues también ya pensando es como estos golpes de realidad pues te hacen como que seguir trabajando y echándole ganas y disciplinarte. No sé, por ejemplo, con Caleb regulamos mucho el tema del azúcar, porque por el tema del páncreas puede desarrollar diabetes también. Entonces, es como mucha disciplina y gracias a Dios nos ha ido bien, porque, bueno, gracias a Dios todos me dicen, pues que se ve muy bien. Sí, claro. Digo, tú ves las fotos en las redes y dices, mira, qué chido, o sea. Sí, le digo, sí, es mucho trabajo para que él se siga viendo. Claro, bien. Y que él tenga una vida lo más normal, entrecomillado, posible, ¿no? O sea, que él no tenga esta sensación de no estoy haciendo nada, no puedo hacer nada. Y entiendo también, Diana, y reconocer mucho la labor, porque para usted lo más fácil sería tenerlo en casa, que no salga, que no conviva, homeschooling, porque obviamente te expones no solamente al mundo de las bacterias, te expones a muchísimas cosas. Eso. Que en algún momento un mal procedimiento médico o alguna medicación mal apropiada puede generar más problemas. Pero en este caso, pues, ustedes permitan que tenga su vida. Sí, y también agradecemos que nos haya tocado en el de los menores grados, que agradecemos que no tenga otro tipo de enfermedad hasta ahorita. Y agradecemos que, no sé, hay niños que con esta enfermedad a los 3 años ya perdieron un pulmón, o sea, que no es dependiente de oxígeno, que puede desarrollar todo como cualquier niño. Pues por eso das gracias. Y nunca pensé, cuando recién nos diagnosticaron, que pudieras dar gracias por algo dentro de la enfermedad, ¿verdad? Claro, que al final de cuentas, si lo ves desde una perspectiva distinta, esto es un tema de resignificación y un tema de aceptación, que creo que al final de cuentas a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar la realidad. Ya sé. Y al final de cuentas es una realidad ineludible en todos los sentidos. Y luego también es como... ¿Qué iba a decir? Algo te iba a decir de eso. ¿De la realidad ineludible o de la aceptación? De la aceptación. Ay, no, se me fue la idea. Pues, a ver si te acuerdas. Si no, no hay bronca. Ok. Sí, tranqui. Pero me imagino que esta aceptación es diaria. Sí. Y esta, no sé si la palabra lucha o esta pelea es diaria. Y este compromiso es de por vida. Sí, luego yo creo que más al principio fue lo difícil. De como el video de que no ibas a la playa, ahora vas a la montaña. Claro. Pero también lo aprendes a disfrutar. Claro, ves que también, dice en el video, ¿no? También ves las bondades que tiene la playa. Exactamente. Entonces, a lo mejor para alguien que está en la playa, se le hace muy complicado como el tema de la montaña, ¿verdad? Ajá. Pero luego que estás como que, no sé, con algún tema así, dices, ya no existen otros problemas. O sea, los que tú considerabas problemas, claro, ya pasan a un término que... Claro, creo que te centra mucho en la vida, ¿no? Y creo que te humaniza
Y Sí, el tema, sí. vamos, el tema de la empatía ni siquiera, o sea, está ahí, latente. Y entonces ya dices, o sea, te aligeras de cosas muy banales, Claro. de que dices, pues ya no, como que no me interesa esto, ya no me causa conflicto tal cosa, ya todo va enfocado pues en otros temas, ¿verdad? Creo que sabes escoger mejor tus batallas Sí, aparte. y sabes que sí, que no y obviamente vives el Yo momento. creo ya a ti también te pasó. Sí, mi vida es un constante proceso de saber que sí, que no, pero obviamente volteas en algún momento y dices, Ujú. o sea, esto no vale la pena ni siquiera prestarle foco. O Exacto. sea, mejor enfoquémonos en lo que hay, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes? Un poco para ir cerrando, Diana. eh, Justo en la mañana hablaba con un paciente. Él estaba muy angustiado, un chavito de 13 años, 14 años. Estaba muy angustiado porque dice, ¿qué va a pasar cuando mis papás se mueran? ¿Y Ujú. qué pasa si se mueren ahorita? Y empezó como con todas estas dudas existenciales que dices, ay, a los 14 años no piensas en eso, piensas en Ujú. redes sociales, en cuestiones en este sentido, Claro. ¿no? Y hablamos y él decía, pues bueno, igual mis papás han disfrutado su vida y a mí me toca disfrutar la mía. Y yo le decía esta frase de la vida está la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Ujú. Y yo en algún momento hablaba cuando justo hace 2 años di como un testimonio de cáncer mío así en redes sociales y escribí una canción y esta canción termina como diciendo no esperes una enfermedad terminal para vivir, Ujú. perdonar y amar. Desafortunadamente hay muchas personas que sin tener una condición, sin tener una situación, una enfermedad, parece que la vida se les está yendo de las manos, parece que no Sí. la están disfrutando, que no valoran lo que tienen, lo que Ujú. respiran, lo que comen. Y en tu caso es como de wow, o sea, me imagino que disfrutan y cada momento se vuelve inolvidable. Y cada momento es como wow, hoy es un día más que agradecer, pero un agradecimiento sincero del corazón y cargado también de decir, bueno, vamos a Ujú. disfrutar. Yo no te he visto, digo, por lo que ven tus redes, por lo que platicamos, y no quise hacer como esa pregunta, pero no veo que estés resentida con la vida, no Ujú. veo que estés como molesta porque ¿por qué me mandaron esta prueba tan grande? Sino Ujú. al contrario. Pues yo creo que fue un proceso, a lo mejor al principio sí, más bien como que te culpas, Claro. la culpa te llega, de aunque pues ni idea ni No, claro que no sabíamos, tengas, o sea, justo eso te iba a ajá, preguntar al principio, pues ni cómo evitarlo. O exacto, sea, pues vienen los genes, o sea, sí, tú no los escoges. sí, pero luego dices, ay, si no hubiera conocido a mi marido, sí me entiendes, o Claro, sea, mil cosas, pero también pues no estaría él, claro, y no estarías viviendo lo que exacto. vives. Sí, al principio sí era, sí, no, no te digo que no, o sea, reniegas y te Claro, enojas y piensas, ¿qué pude haber hecho diferente para que no pasara esto? Pero pues ya ahorita es otra realidad. Ya dices, gracias por lo que está claro, ahorita y por lo que nos toca vivir, ¿verdad? claro. Ok, Diana, un poco para empezar a cerrar, ¿qué le dices a Alejandro? ¿Qué le dices a Caleb? ¿Qué te dices a ti? Digo, porque es de admirarse, reconocerse y aplaudirse. Y te soy bien honesto, hasta envidiarse el hecho de decir, wow, yo quisiera tener esos sentimientos de decir, no pasa nada, vamos a continuar, ¿no? Que tanto trabajo cuesta. Ay, me vas a tener que dar tiempo, te pasaste con tu pregunta, no te creas. Al final de cuentas, también es un reconocimiento y un apapacho para ti, Diana. Y el hecho de que te sientas orgullosa de que a pesar de las situaciones complicadas, estás. Y estás haciendo
Créeme que lo mejor Sí, de lo mejor. exacto. Sí, eso sí. Pues Igual, si se te hace muy difícil contestar, no lo hagas, Diana. No te preocupes. Sí, adelante. Si no, no pasa nada. es que sabes qué pasa que nos decían en la asociación que el 70% de los matrimonios que empiezan con el diagnóstico de los niños terminan separados. O sea, cada año tienes que actualizar como tu archivo con ellos Ajá, y mandas una foto familiar. claro, Y luego de repente dejan de aparecer los papás. claro, Y pues yo, Alejandro, pues, y no el decir como que, ay, gracias por no irte. claro. Pero más bien gracias por, o sea, estar súper involucrado. O sea, lo mismo que yo sé, él lo sabe. O sea, de Es un padre terapias, presente, sí, de súper presente. sí, de que, de que si ya estuvo en el sol, qué tiene que hacer, cómo se hacen los ejercicios, él también fue al curso, o sea, nunca ha estado como al margen. Entonces, eso sí, pues es muy valioso para nosotros, ¿verdad? Como familia. Claro. Sí, porque pues no en todos los casos, y yo creo que en varias enfermedades eso pasa, que yo creo no saben cómo manejarlo y pues es más fácil retirarse. Pero pues afortunadamente en nuestro caso, pues no, Fue fue diferente. Y diferente, es diferente. es diferente, así es. Sí, entonces lo que sigue, el otro reto, pues yo creo que la adolescencia, Ujú, claro, porque sí es como también de lo que nos alertaron alertan, quizá. sí, del apego al manejo que llevas. Cuando ellos son Ujú, adolescentes ya es diferente. Pero pues si empiezas desde niño, entonces nosotros tratamos de que claro. no sea tedioso para él, que no lo vea como una carga, Ujú, para que no se le complique ya cuando él solo se... cuando ocurra Exacto. el que llegue la adolescencia, Ujú, ¿no? Que tenga otros intereses. así es. Y Ok. Algo que le quieras decir, Diana, a las personas que nos están escuchando, algún consejo que les quieras dar a los papás, mm, independientemente de si hay una condición, una enfermedad, un trastorno, neurodivergencia o que, discapacidad. claro, pues que es muy fácil sentirse solos, es muy fácil sentir que nadie va a entender por lo que estás atravesando. Pero que si te abres un poco, puedes encontrar la mano amiga que estaba destinada a ayudarte en ese momento. Pues nos ha pasado en todo este tiempo, y a lo mejor no nomás con la de la enfermedad, siempre hay de quien menos te lo esperas, a lo mejor llega la palabra adecuada, el acompañamiento, el apoyo que necesitas en el momento. Claro. Entonces el cerrarte a veces es más fácil, Ujú, pero una vez que logras abrirte, dices, ¿cómo no lo hice antes? claro. ¿Verdad? Pero justo como lo decías, ¿no? Entender que es un proceso. Sí. Sí, es un proceso y pues cada quien tiene su tiempo también. A mí me funciona mucho como el tener mi plan A, B, C, D, porque no sé, así es mi mente muy de Muy anticiparme. estructurada. Sí. Y ya, o sea, de investigar. Luego, cuando me tocan doctores que me preguntan algo y sé que eso ya no tiene nada que ver con la Ujú, enfermedad, o sea, como que ya dices, pues aquí no, ¿verdad? claro, El que se preparen. claro. No dices que
tú vas a saber más que los doctores, pero pues ya tienes como... Ya tienes una noción. Ajá, referencias, Que sí, que no, exactamente. Lo suficiente y lo necesario, ¿no? Sí, que se preparen mucho, que lean mucho. A veces hay mucha investigación que está al alcance de todos. Claro. Y pues a nosotros es a los que nos interesa el ayudarlo a mejorar. Que busquen a profesionales, que les ayuden, todo lo que sea para sumar, y ya que ellos hagan su propia ruta. Claro. Porque, o sea, yo te puedo decir mi ruta y a lo mejor no es la que le funciona a alguien aunque tenga la misma enfermedad. Así es. Muchas gracias, Diana. A ti. Muchas gracias por venir y platicar, por tener esta valentía de venir y hablar de temas que siempre cuestan, que siempre evocan muchas emociones, muchas sensaciones, pero sobre todo el hecho de alzar esta voz, de decir también nosotros, aunque seamos una población muy pequeña, necesitamos atención y necesitamos cuidado y sobre todo la importancia de la atención temprana, del Así diagnóstico es. temprano. Sí, yo creo que muchas gracias a ti por dejarnos platicar y más que nada para encontrar a alguien que esté pasando por esta enfermedad, si podemos ayudarles de alguna manera, nosotros pues súper contentos de servir en algo, Claro. Con lo que o poquito o mucho que hemos conocido, que los podamos orientar o decirles a dónde llegar. De devolverles, ¿no? Algo de lo que a ti te han apoyado otras personas. Así es. Entonces, como te decía, mi mejor guía en un momento fue esta mamá. Entonces, pues que sientan también que no están solos. Claro. Que es complicado y a lo mejor al principio te abruma tanta información, pero luego con acompañamiento es más fácil. Claro. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Gracias a ustedes también que llegaron hasta el final de este episodio, un episodio muy emotivo como todos los demás, y sobre todo gracias por compartir, por hacerse presentes, por ayudarles a los papás a que este mensaje llegue más a quien lo requiera. Obviamente valoramos y agradecemos mucho que se suscriban, que compartan, que comenten, pero sobre todo que se lo hagan llegar a quien realmente lo necesite. Muchas veces los papás con sus historias que inspiran, con sus situaciones que viven, les ayudan a otros padres a encontrar respuestas. Este fue un episodio más de Padres que Motivan y nos vemos en otro episodio. Gracias.